¿Cómo estamos en este día? Oye, para mí es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Ya lo dijeron, soy Jeremy, el pastor de la iglesia Conexión Live, una iglesia en diferentes lugares. Y aprovecho para saludar a los otros campos de Fresnillo, de Montemorelos, los que están con nosotros en Kairos y los que están en línea. Y pues darles la bienvenida a todos, especialmente a los que nos están visitando porque aceptaron la invitación de algún amigo que los dijo: vengan a la iglesia conmigo. Es día del amigo, bienvenidos a Conexión Live. Nos encanta, estamos honrados que estén aquí. Y yo estoy honrado de poder compartirles algo el día de hoy que es importante para mí. Ya lo que yo digo todo el tiempo, lo decimos aquí en Conexión Live, es que los buenos amigos llevan sus amigos a Jesús o a la iglesia. Es lo mismo, porque Jesús es lo único que la iglesia en verdad tiene para ofrecer. Los buenos amigos llevan sus amigos a Jesús, y Jesús es el mejor regalo que alguien nos pudiera compartir, el mejor amigo que nos pudieran compartir. Así que gracias a Dios por los buenos amigos que nos invitan a Jesús. También gracias a esos amigos, quizás tienen algún amigo así, yo tengo, que una y otra vez están apuntando y animando y llevándote a Jesús, porque de repente nos podemos distraer y tenemos algunos buenos amigos que nos están constantemente diciendo: hey, vente a la iglesia, busca a Jesús, busca a Dios. Gracias a Dios por esos buenos amigos. Y me siento afortunado porque Dios me ha bendecido con buenos amigos. Y estaba, pues, por la semana del amor y la amistad, estaba pensando en algunos de esos buenos amigos. Y algo que noté es que mis amigos, Dios me ha dado varios buenos amigos y me demuestran su amistad de maneras diferentes. Y por ejemplo, hay algunos amigos, al estar pensando en esto, que son muy detallistas. Piensen en los detalles. Cuando cumples años, te llevan un pastelito o un regalito, te escriben una carta. Son muy detallistas, recuerdan de esas cosas especiales. ¿Alguien tiene un amigo que es muy detallista? Sí. Pero hay otros amigos, y los amigos muestran su amistad de diferentes maneras. Otro ejemplo es: algunos amigos son muy expresivos con sus palabras, son buenos con sus palabras y te animan. Oye, qué guapo, qué guapa te ves. Oye, hiciste esto súper bien, me encanta eso de ti. Son muy expresivos y te animan y te motivan, y cuando estás triste te dicen algo que te levanta el ánimo. ¿Alguien tiene un amigo así? A mí me encantan esos amigos y muchas veces lo necesito en mi vida. Necesito escuchar esas cosas que me ayudan. Otra clase de amigos que tenemos que puede ser es que unos amigos que son bien tironeros, por decir así. Cuando tienes una necesidad y quizás no hablan mucho, quizás no recuerdan tu cumpleaños, pero cuando tú tienes una necesidad, ahí están para ayudarte. Cuando tú te quedes tirado sin gasolina en algún lugar, ellos van y te buscan a donde estés. Cuando ocupas a alguien que te lleve a algún lugar y no tienes cómo ir, ellos te echan la mano. Y cuando algo necesitas, estás enfermo, ellos están al pendiente de ti. Y a lo mejor no los has visto en meses, pero ahí están cuando tú lo necesitas. Son tironeros. Y luego tenemos todavía amigos que son buenos para hacernos reír y pasarla bien. Todos necesitamos un amigo así, que dices tú, es una fiesta, es una convivencia, es una carne asada. Invita, ¿quieres que esté tu amigo ahí? Porque te hace pasar un buen tiempo. Y a lo mejor algunas veces cuando estás desanimado o incluso deprimido, ese amigo puede llegar y te hace que te olvides de tu situación y te alegra el día y te ayuda. Y hay muchos tipos de amigos. Y si tú le fueras a preguntar a mis amigos ¿qué clase de amigos soy yo? ¿Qué es lo que yo aporto a sus vidas? La verdad no sé qué te dirían. Ojalá te dirían algunas de esas cosas de mí, algo bueno. Pero yo estaba pensando en eso. ¿Qué clase de amigos soy yo? ¿Qué es lo que yo hago por mis amigos? ¿Cómo muestro que son importantes para mí? Y creo que son diferentes cosas. Pero una de las cosas que definitivamente dije, eso es una de las cosas, es que cuando yo aprendo algo, cuando escucho algo o leo algo que me es de edificación, que me bendice, que me ayuda a crecer, que me ayuda a ser un mejor papá, esposo, amigo, hijo, etcétera, a mí me gusta compartir eso que me ha sido de bendición a mí con mis amigos. Me gusta compartirles la verdad que a mí me ayudó a entender algo que es importante. Y les comparto esto porque durante los siguientes 25 minutos aproximadamente, mi intención es hacer eso con ustedes.
Yo quiero compartirles algo que literalmente impactó mi vida y cambió mi vida. Y lo quiero hacer porque quiero ser un buen amigo y porque fue de mucha bendición y edificación para mí. Yo había escuchado, es una historia que yo había escuchado muchas veces antes, pero cuando yo tenía como 20 años de edad, el doctor Ben Gutiérrez, es uno de mis profesores de la universidad, me compartió esta historia. Y me lo compartió, no sé si fue la manera que lo compartió o fue Dios o fue el momento, pero fue como si hubiera sido la primera vez que escuché la historia. Y esta historia me impactó, me cambió mi vida. Es como un parteaguas en mi vida. Me conmovió mucho y hubo lágrimas y oración después de eso. Y básicamente le dije a Dios, Él es tan bueno, Él es tan bueno. ¿Cómo podría rechazar una amistad, una relación contigo? Yo te sigo a donde sea que tú vayas y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y es mi intención compartirles esa historia con ustedes. Pero no soy tan bueno para compartir como mi profesor en la universidad. Y yo necesito la ayuda de Dios para hacer esto, para que Dios les enseñe, ojalá, lo que Él me reveló a mí a través de esta historia. Así que yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen en una oración y vamos a orar para que Dios nos revele su verdad a través de esta historia que vamos a escuchar el día de hoy. ¿Podemos hacer eso? Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en este día y te damos gracias por lo que haces por nosotros. Doy gracias, Dios, por cada persona que está en la iglesia, en uno de nuestros campos, cada amigo que aceptó la invitación a asistir el día de hoy a esta reunión. Y yo te pido, Padre, que nos hablas por medio de esta historia, que nos abres nuestros ojos y nuestra mente a las verdades que hoy vamos a escuchar y que podemos ser cambiados, que podemos ser impactados y que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La historia que les quiero compartir el día de hoy se encuentra en la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento. En el libro se llama Lucas, en el capítulo 15. El Nuevo Testamento, Lucas es uno de los evangelios. Los evangelios comparten la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento que habla de esto. Y quiero darles un poco del contexto de esta historia antes de contarlo, porque creo que esto es muy importante. Y el contexto es esto, es sencillo, pero es importante. Jesús estaba haciendo su ministerio como siempre lo hacía. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Enseñaba y hacía milagros y compartía cosas que la gente que lo escuchaba quedaban sorprendidos, porque eran como verdades y cosas que ellos nunca habían entendido o nunca habían escuchado que alguien compartiera de esa manera antes. Y como pudiéramos esperar, muchas personas querían escuchar lo que Jesús tenía para decir. Querían un milagro o querían ver algún milagro que hiciera Jesús. Entonces muchas personas iban y buscaban a Jesús para escucharlo y ver lo que Él estaba haciendo. Y entre esas muchas personas que iban con Jesús, todo tipo de personas llegaban. Y entre las personas que llegaban, algunas personas eran personas que nosotros diríamos como que malas personas. Literalmente la Biblia los describe como pecadores. Y cuando digo pecadores, no me refiero a una persona que de pronto decía alguna mentirita, que de repente se molestaba y hablaba con tono fuerte o algo así. Las personas de quien está hablando en esta historia son personas que cuando iban caminando por la calle, la mamá y los niños cruzaban al otro lado de la calle para evitar estar con ellos. La gente evitaba ser visto con ellos y no querían estar cerca de ellos. Estoy hablando de personas que eran borrachos todo el tiempo, o eran peleoneros, o eran abusadores, eran ladrones, eran prostitutas, etcétera. Ustedes me entienden. La gente cuando los veía sabían que esas personas no eran personas con quien a lo mejor querían estar en un lugar solos con ellos. Y esas personas estaban llegando con Jesús. Y para la sorpresa de la mayoría de las personas, Jesús trataba a esas personas igual que a todos los demás. Él aceptaba a esas personas, conversaba con ellos, se sentaba a comer con ellos. Y la gente veía y notaban que esto era diferente.
Porque los otros maestros y los líderes religiosos de los tiempos de Jesús no hacían eso. De hecho, ellos veían lo que Jesús estaba haciendo y con quién él estaba platicando y comiendo, y ellos lo juzgaron y dijeron que estaba haciendo las cosas mal, porque los ojos de ellos, alguien como Jesús o alguien como ellos, o sea, como se veían como Jesús, como un maestro, un líder religioso, no debería estar con esas personas, porque a los ojos de ellos esas personas eran como inferiores, eran como rechazados por Dios, juzgados por Dios. Dios no los amaba, incluso Dios los odiaba y los iba a destruir, y nada más estaba esperando la oportunidad. Sin embargo, aunque los otros líderes pensaban así de ellos, Jesús los trataba diferente, Jesús los veía diferente. Y Jesús sabía lo que los otros estaban pensando acerca de ellos y acerca de él. Conocía su corazón. Entonces Jesús les contó una historia con la intención de revelarles a los líderes religiosos y a las personas que ellos estaban despreciando, y a todas las personas, incluso todos nosotros el día de hoy, cómo ve Dios a las personas. A esas personas que otros desprecian y rechazan incluso. Cuán grande es el amor que Dios tiene por toda la humanidad. Y lo hizo contándoles una historia que nosotros llegamos a conocer como la parábola del hijo pródigo. Y ese es el contexto, y la historia dice de esta manera. En Lucas 15, versículo 11 dice: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. La historia se trata principalmente entre un padre y su hijo, el hijo rebelde, el hijo pródigo. Y le dice algo su papá, faltándole mucho respeto. Básicamente, bueno, no sé si alguien ha dicho algo alguna vez faltando el respeto a su papá. Quizás en tu adolescencia yo lo he hecho, pero nunca me atreví a decir algo así de fuerte a mi papá, porque los que conocen a mi papá saben que no se le debe de hacer eso. Mi papá aquí está en primera fila, tiene 60 años y creo que si yo peleara con él todavía me ganaría. pero este joven se atrevió a decirle algo a su papá, faltándole mucho respeto. Básicamente lo que le dijo es: no te quiero, no me importas, lo único que me interesa de ti es tu dinero y te estás tardando para morir, así que dame lo que me corresponde porque ya me quiero ir y no te quiero volver a ver. Así, la gente a quien Jesús estaba compartiendo esta historia, eso es lo que ellos entendieron cuando Jesús dijo eso. Cuando este joven le dice a su papá: dame lo que me toca antes de que te mueres, yo ya me quiero ir de aquí. Y el papá de este joven era aparentemente mucho más paciente y bueno que yo, porque yo creo que si mis hijas me dirían algo así, yo no les diría nada, y eso que no tengo mucho para darles. Yo tengo una colección, lo único que voy a heredar a mis hijas es una colección de G.I. Joe y figuras de Star Wars. y ni siquiera eso les diría a mis niñas. No, o sea, ahora lo perdiste todo. Pero este papá respondió diferente. Dice la historia en versículo 12, dice: entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, o sea, dice papá, lo voy a hacer. Pocos días después, el hijo menor, el rebelde, el irrespetuoso, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Esto fue una ofensa triplemente ofensiva. ¿Por qué? Porque uno ofende a su papá pidiendo su herencia, básicamente diciendo: no te quiero, solo quiero tu dinero. La segunda cosa, se fue y abandonó a su papá. Todos sabemos que lo que esperaría probablemente en esa cultura es que él cuidara a su papá cuando su papá llegara a cierta edad. El hijo menor dijo: sabes que yo me voy a ir lejos, no me importa, no voy a ver por ti, aunque tú me diste todo. Y 3, él desperdició todo lo que su padre le había dado. Después de una vida de trabajo y responsabilidad para acumular lo que él tenía como papá, le dio la mitad de lo que tenía su hijo, y su hijo lo echó todo a perder. No sé si hay algunas personas aquí que
que a lo mejor son malos administrando el dinero y parece que cuando tienen dinero todo lo gastan en algo. Y esposo, si es tu esposa, no digas nada, no vale la pena, pero yo te entiendo, ¿ok? Yo te entiendo. No sé creer. Pero hay gente que son así. Y en este caso, este joven desperdició todo el dinero que su papá le había heredado. Y ¿cómo te sentirías tú? Ahora pregunta, si eres papá, si eres mamá y tú tuvieras un hijo que hiciera eso, ¿cómo te sentirías tú? Si después de acceder y darle la herencia, sabes que tu hijo fue y lo desperdició todo en cosas que tú no aprobarías. O sea, en borracheras, en drogas, en alcohol, en prostitutas, etcétera. ¿Cómo te sentirías después de cómo tú creaste a tu hijo y le diste eso, y si fueras eso? Probablemente, bueno, para entender más o menos la ofensa que esto fue para el papá, la historia continúa. Entonces él dice que derrochó todo su dinero, una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y este joven, comenzó a morirse de hambre. Y es cuando yo escucho esa historia y digo, sí, eso es lo que él merece. Vámonos, que sufra por lo que le hizo su papá, por ser irresponsable, por todo eso. Todo era su culpa. O sea, él tomó la mala decisión, desperdició su dinero, era su culpa. El joven pasó de tener una vida que muchos jóvenes envidiarían, porque tenía dinero y no tenía que rendirle cuentas a nadie. Ahora una vida que daba lástima, porque ahora no tenía nada. Los amigos que estaban con él cuando él estaba haciendo las fiestas lo habían abandonado. Se le acabó todo el dinero, se está muriendo de hambre ahora. Y la historia continúa en el versículo 15. Dice que después de un tiempo convenció a un agricultor local de que lo contratara. O sea, este joven desperdició todo su dinero y tuvo que buscarse un trabajo. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Se consiguió un trabajito, pero el trabajo que él aceptó revela la gravedad de su condición. Y cuando nosotros leemos aquí no entendemos tanto. Está trabajando en la granja. Pero la verdad es que los judíos que estaban escuchando esa historia entendían lo que eso significaba. Porque no solo estaba trabajando en una granja, estaba cuidando a los cerdos. Y para los judíos, los cerdos son abominables, son sucios. No se deben de tocar, no se deben de comer, no debe estar cerca de los cerdos. Pero tan grave era la condición, la situación, la necesidad de este joven. Tan bajo había caído que aceptó un trabajo para ir a cuidar de cerdos. Hasta ahí había llegado. Y dice que el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. ¿Alguna vez has pasado hambre? Yo creo que todos alguna ocasión, porque se nos pasó comer o andábamos ocupados o qué sé yo y pasamos hambre. Pero creo que nadie hemos llegado a este punto. Ojalá y no, porque estamos hablando de una condición de una persona que tenía tanta necesidad de comer, que estaba dispuesto a comer los desperdicios que le daban a los cerdos, animales que él consideraba asquerosos de por sí. Y estaba dispuesto a comer basura y no encontraba basura para comer. O sea, mucha necesidad. Y la historia dice en el versículo 17 que el joven, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en la casa de mi papá, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi papá y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, después de hacer ese plan, dice que regresó a la casa de su padre. Y esa parte es muy importante. Regresó a la casa de su papá después de todo lo que había hecho, porque aquí podemos ver un cambio radical que sucedió en este joven. Se fue orgulloso, arrogante, irrespetuoso. Después de todo lo que hizo, sufrió las consecuencias. Y ahora vemos a alguien que ha sido humillado. Y no solo fue humillado
por la situación y sufrió las consecuencias de sus propias malas decisiones, pero tuvo la humildad de regresar a la casa de su papá con la intención de reconocer su error. Y si eres como yo y alguna vez has tomado una mala decisión en tu vida y tú pensabas que todo iba a estar bien y que tú sabías lo que estabas haciendo y fuiste incluso en contra de los consejos que otras personas te estaban dando y tú lo hiciste como quiera y luego fuiste y las cosas te salieron mal y sufriste las consecuencias, ¿sabes lo difícil que es? Lo humillado que tienes que estar para regresar a las personas que tú dejaste, que te dijeron que no deberías de hacerlo, admitir lo que tú habías hecho estaba mal y pedirles ayuda a esas personas. Y hasta ese punto estaba este joven. Había transformado algo en su corazón y en su mente. Y ahora, pensando en eso y lo difícil que sería para nosotros si estuviéramos en lugar de ese joven, escucha esta parte tan hermosa. Dice el versículo 20: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, y lleno de amor y de compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. Es impactante la reacción de ese padre, la gracia, el amor, la misericordia. Y es la parte que me conmueve. Pero cuando analizamos me conmueve más porque dice que lo vio de lejos. ¿Por qué lo vería desde lejos cuando venía? Porque el papá, a pesar de todo lo que el hijo había hecho, estaba viendo, esperando el día que su hijo se arrepintiera y volviera a casa. Los ojos del papá no estaban llenos de ira o rencor, una sed de justicia. Estaban llenos de compasión, dice, de amor y compasión. Lo vio de lejos. Y dice que fue corriendo a donde estaba su hijo. En la cultura judía, me explicaba mi profesor en la universidad que lo impactante de esta frase, porque era un hombre mayor de edad. Y en la cultura judía los hombres mayores no corren, se ve como algo indigno, como algo inferior. Ellos pues, no tienen esa costumbre. Y aquí tenemos a un papá que tiene un hijo que hizo todo eso contra él, y no solo lo vio de lejos. Cuando lo vio, su deseo por ir y recibir a su hijo era más grande que la vergüenza o la crítica que él pudiera recibir por ir corriendo hacia su hijo. Y el papá dice que el papá se fue corriendo hacia su hijo. El hijo no tuvo que regresar hasta la mera casa, porque su papá salió a donde estaba él para alcanzarlo donde él estaba. Y luego dice que lo abrazó y lo besó. Yo me puedo imaginar a este papá, un hombre respetuoso, un hombre digno de respeto, y que la gente admiraba, probablemente con su ropa muy limpia, él muy arreglado, corriendo hacia su hijo que había estado viviendo entre los cerdos, que probablemente no se había bañado en semanas o meses, que probablemente olía a los animales con quien él había estado viviendo. Y su papá, en su condición, fue y le da un abrazo a su niño, a su hijo sucio, apestoso. Dice que lo abrazó y lo besó. Y esta imagen del amor de este padre a su hijo es impactante. Y su hijo, seguramente con lágrimas en sus ojos, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta.
Qué asombrosa historia de misericordia y gracia de un Padre increíblemente bueno, que Él mostró hacia este hijo que no lo merecía nada. Pero lo que más me impacta, esta historia en sí es conmovedor, pero lo que más me impacta es lo que significa y representa esta historia. Porque en esta historia estamos representados nosotros, todos nosotros, y está representado Dios. En esta historia, en esta parábola, el Padre en la historia representa a Dios Padre y cómo Él ve a sus hijos. Y el Hijo pródigo nos representa a nosotros. No solo los que el mundo consideraría malas personas, la verdad nos representa a todos nosotros. Con esta historia Jesús nos está mostrando que nosotros, así como el Hijo pródigo, hemos recibido todo lo que tenemos de nuestro Padre Celestial. Las fuerzas del conocimiento, los talentos, la creatividad, todo lo que tenemos lo hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Igual que este hijo, nosotros hemos sido hijos mal agradecidos. Hemos tomado las cosas que nuestro Padre Celestial nos dio y hemos huido y hemos abandonado a nuestro Padre buscando nuestros propios deseos. Abandonamos a Dios. Representa a ese hijo y lo que nosotros hemos hecho. Hemos usado el cuerpo que Dios nos dio para cosas que son ofensivas para Dios. Hemos usado la mente que Dios nos dio para pensar cosas que son detestables para Dios. Las fuerzas que Dios nos dio las utilizamos para perseguir deseos carnales. Y con nuestras acciones le hemos dicho a Dios: no te quiero, no me importas, solo quiero lo mío y ya no quiero nada que ver contigo. Esto es lo que significa lo que Jesús está diciendo que la humanidad ha hecho hacia Dios Padre. Y en otras palabras, fuimos orgullosos y pecamos contra Dios. Pensamos que podíamos solos, pero no fue así. Y igual que el hijo pródigo, todos nosotros ahora nos encontramos en tremenda necesidad espiritual. Él estaba viviendo entre los cerdos, sucios, a punto de morir. Jesús dice: esa es la condición de ustedes, que se creen mejores que otros. Esa es la condición de todos nosotros. Estamos sucios, estamos en la pobreza, la suciedad. Eso representa nuestra necesidad espiritual. Y esto puede sorprender a algunos, porque algunos seguramente no se ven de esa manera. Probablemente sienten: yo estoy bien con Dios. Yo a lo mejor no soy como que súper pegado, no he hecho todas las cosas bien, todos cometemos errores, pero yo no soy como esas personas que han hecho esas cosas. Y Jesús dice que no es así. Dice que tu condición espiritual es como la del hijo pródigo, de tremenda necesidad espiritual. Escuchen lo que dice la palabra acerca de nuestra necesidad espiritual. En Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos separados. Así como el hijo estaba separado en una tierra lejana, nosotros estábamos separados lejos de Dios. Dice Efesios 2:1, describe como muertos en sus transgresiones y pecados. Así como el hijo pródigo estaba a punto de morir en su gran necesidad. Apocalipsis 3:17 dice que de nuestra condición espiritual: ¿no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo? Eso es Dios describiendo nuestra condición espiritual lejos de Él. Y eso suena muy parecido a la condición del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Eso somos tú y yo, apartados de Dios. Según Jesús, estamos en una condición de terrible necesidad, y no hay nada que tú y yo podamos hacer para regresar, para salvarnos a nosotros mismos. Así como el hijo se dio cuenta que él no podía salvarse a sí mismo. Además, igual que el hijo pródigo, todo es nuestra culpa. Nosotros fuimos los que tomamos lo que Dios nos dio y le dimos la espalda y intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Y las consecuencias espirituales que hemos sufrido, tanto en la vida como espirituales, es nuestra culpa. Pero, y esta es
La parte buena de la historia es que si nosotros, así como el hijo pródigo, reconocemos nuestra gran necesidad de Dios y nos humillamos, tenemos la posibilidad de volver al Padre. Dice Santiago 4:6 que Dios se opone a los orgullosos, los que dicen: yo no soy malo, yo no necesito de Dios. Y Dios dice: estás lejos de mí. Y dicen: yo estoy bien, no necesito de ti. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No lo merecemos, pero Dios es bueno y misericordioso, y Él desea rescatarnos y reconciliarse con nosotros. Desea que nosotros volvamos a casa. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo llegar al Padre? ¿Cómo puedo? Muchos no entendemos ni siquiera cómo llegamos a donde estamos espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo puedo regresar al Padre? Siendo una buena persona, regreso al Padre. Yendo a la iglesia, puedo regresar al Padre. Haciendo buenas cosas, penitencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que orar, bautizarme para regresar al Padre? Y la respuesta es no a todas esas preguntas. Así es, no es como uno regresa. Jesús dice lo siguiente, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es el camino para regresar al Padre. Y Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo, que después de vivir una vida perfecta murió en la cruz pagando el precio de tus pecados. Lo sepultaron y 3 días después Él resucitó. Y Él es, fe en Jesús, es el único camino para regresar al Padre. El único camino que nos puede rescatar de nuestra situación espiritual. Dios promete que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Salvo significa que regresaste a casa, que cuando llegaste a casa por fe en Jesús, que Dios fue hacia ti y te aceptó y te abrazó y te perdonó y te lavó y te adoptó como su hijo. Eso es lo que significa la salvación de nuestras almas, el salir de la condición de muerte espiritual a volver a casa, a la vida. Eso es la salvación que hay en Cristo Jesús. Y siento que tengo que enfatizar que volver a casa, cuando dices confesar a Jesús, no solo decirlo con nuestras palabras: Jesús, creo en ti. Tengo que enfatizar esto. Jesús mismo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que simplemente dice Señor, Señor están regresando a casa. Cuando dice confesar, aquí se parece más a jurar lealtad. Es declarar que Jesús es tu Rey y tu Señor, es someterte a su autoridad. El hijo pródigo fue salvo no porque regresó a casa, sino porque regresó humildemente a la casa para someterse a la autoridad de su padre, y se quedó ahí. Si el hijo no se hubiera regresado con el orgullo en su corazón como antes y se hubiera vuelto a ir, no hubiera quedado salvo. Fue porque regresó. Y nosotros tenemos que regresar con esa misma actitud, confesar a Jesús y reconocer que Él es nuestro Señor y Rey. La salvación en Cristo funciona de esta manera. Amigos, yo soy ese hijo pródigo. Yo recibí todo lo bueno que tengo de parte de Dios. Y conscientemente, y a veces de formas inconscientes también, desobedecí a Dios, le di mi espalda, fui lejos de Él, me ensucié y me encontré en condiciones espirituales terribles, en una situación de la cual yo no pude salvarme a mí mismo. Y por la gracia de Dios pude entender que Jesús es el camino de regreso al Padre, y tomé ese camino hacia el Padre. Y ahora mi condición espiritual es diferente. He sido perdonado, he sido salvado, he sido adoptado a la familia, pero solo porque confié en Jesús y regresé.
La condición de todas las personas que no han confesado a Jesús como su Señor, jurado su lealtad a Él, siguen en las condiciones, apartados de Dios, como el hijo pródigo, siguen allá viviendo entre los cerdos. Y eso es lo que dice Jesús acerca de nuestra condición. Pero hay esperanza. La pregunta es si reconoces tu situación espiritual o no. Si lo niegas, estás contradiciendo a Jesús mismo y no estás con Él. Si lo reconoces, tu necesidad de Dios, mi pregunta para ti es esto: ¿te vas a quedar entre los cerdos, la vergüenza y la culpa, consciente de tu necesidad? ¿O vas a hacer lo que yo y muchos otros hemos hecho? Reconocer nuestra necesidad, poner nuestra fe en Jesús y volver a la casa del Padre. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Habrá alguien hoy que quiera volver al Padre? ¿Habrá alguien hoy que, como el hijo pródigo, reconozca que él no puede solo, reconozca su condición de necesidad y que solo el Padre lo puede salvar y que Jesús es el único camino para regresar al Padre? Quiero invitarlos a que cierren sus ojos aquí donde están, en todos nuestros campos, para que no se distraigan con nada más. Este es un momento entre tú y Dios y es tan importante. Si alguien hoy reconoce su necesidad espiritual y quiere recibir la gracia y salvación de Jesús, hoy quiero que sepas que tu Padre te está esperando, listo para correr hacia ti en el momento que tú decidas regresar a Él. Para volver a casa necesitas creer y confesar a Jesús. Y yo no te puedo ayudar con la parte del creer, pero te puedo ayudar con la parte de confesar. Y si tú crees, puedes confesar a Jesús y regresar a la casa de tu Padre y recibir la salvación que hay en ti. Y si Dios te está llamando, yo te animo, mi amigo, a que respondas a esa invitación y vuelvas a casa. Quiero hacer esta oración y yo quiero invitarlos a que, si tú estás dispuesto a regresar a la casa de tu Padre el día de hoy por medio de Jesús, a que lo repites después de mí y confieses a Jesús como tu Señor y Salvador. Repitan después: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti y por mi pecado estoy lejos de ti. Soy pobre y muerto espiritualmente. Me arrepiento de mis pecados y hoy quiero volver a ti. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Confieso a Jesús como mi Salvador y me someto a su autoridad como mi Rey y Señor. Hoy recibo tu perdón, tu amor y mi lugar en tu familia. Lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda vivir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú oraste esa oración el día de hoy, yo quiero darles un fuerte aplauso.